Mi gente bonita y chismosa de Tutoriales Gerberín, hoy les traigo un menú que está más picante que la salsa que hace mi tía cuando anda enojada. Las historias de esos famosos que delante de cámaras parecen pan de fiesta, pero detrás, ¡ay nanita!, eran más duros que calcetín recién lavado. Porque una cosa es tener carácter y otra muy distinta es pasarte de lanza con la gente que trabaja contigo. Y aquí entre nos, ustedes saben que en este canal destapamos lo que otros tapan con cinta adhesiva y sonrisas falsas. Porque los artistas podrán tener talento, podrán tener fama, podrán tener a medio país suspirando por ellos, pero cuando se trata de maltratar a compañeros, humillar a quien se cruzaba en su camino o sacar el genio en modo villano, ahí sí que no se esconden tan fácil. Dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas. Yo estoy tratando de opinar como periodista, pues nosotros también tenemos derecho. ¿O sea? Es que uno está en... Hable bien, hable bien. Este broso. Con que no está Hilario, no está, no seas ingrato con uno. No hay aire acondicionado. Entonces imagínense cómo estamos aquí. Aquí estamos ahorita aproximadamente. Así que pónganse cómodos, agarren su cafecito, su refresco o lo que tengan a la mano, porque hoy vamos a sacar los trapitos al sol de varias figuras que se pasaron de la raya. Y no crean que es invento. Aquí hay anécdotas, testimonios, recuerdos incómodos y momentos que todavía hacen que uno diga, ándale pues, con razón luego no los invitaban ni a los cumpleaños. Pero antes de que arranquemos este festival de verdades, necesito que hagan la parte que no les cuesta nada. Denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ustedes cooperan con el dedito y yo sigo sacándoles el chisme. Porque si no le dan like, luego no anden diciendo que Gerberín no les avisó. Y ahora sí, mi gente, prepárense, porque lo que viene va a estar más sabroso que conversación de vecinas cuando ven pasar al repartidor. Y sin más, vámonos a lo que te truje, chencha. A ver, vamos dejando algo claro desde el principio. Una cosa es el artista que ustedes ven en la tele, todo sonriente, todo peinado, todo amable, y otra muy distinta es el personaje que aparece cuando se apagan las cámaras y ya no hay público que aplauda. Porque sí, hay famosos que son un amorcito, que tratan a todos como reyes, que hasta el asistente sale diciendo qué buena persona. Pero hay otros, ay Dios mío, que nomás con oír su nombre el staff empieza a persignarse. Y ustedes saben cómo es este medio, los reflectores iluminan, pero también encubren. Un artista puede verse bien carita, encantador y bien portada mientras está en cuadro, pero tras del escenario puede estar aventando gritos, humillando gente, haciendo berrinches o descargando frustraciones como si los demás fueran punching bag. Y como dice mi tía, la luz del foco no quita lo gacho del genio. Por eso hoy estamos aquí, porque durante años han salido historias, entrevistas viejas, declaraciones de excompañeros, anécdotas de producción y uno que otro secreto de pasillo que ya no se pueden esconder. Lo que antes se quedaba guardado en camerinos, ahora sale a flote gracias a la memoria de quienes lo vivieron. Y créanme, algunos recuerdos están más feos que los toppers sin tapa que todos tenemos en la cocina. Antes de meternos a los casos, déjenme hacerles una pregunta incómoda. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se decepcionaron de un artista cuando descubrieron cómo era detrás de cámaras? Porque aquí les aviso, esa lista va a crecer hoy. Y ahora sí, mi gente bonita, prepárense, porque a partir del siguiente bloque entramos de lleno a los casos más fuertes, esos que hicieron llorar, renunciar, temblar o alejarse a más de un compañero. El primero en nuestra lista, ocupando el número 1, Paco Stanley. Arranquemos con alguien que muchos recuerdan con cariño, pero que detrás de cámaras tenía un carácter más filoso que cuchillo de fonda. Paco Stanley. En televisión era pura risa, puro juego, pura simpatía. Pero varios que trabajaron con él cuentan que ese humor suyo, que en pantalla parecía inocente, en privado podía sentirse tan pesado que ni aunque fueras optimista nivel tía de iglesia te salvabas del mal rato. Era de esos chistes que empiezan como broma y terminan como humillación. En los programas, Paco solía hacer comentarios de doble intención, hacia edecanes, invitadas y hasta compañeros. Y aunque en la tele muchos se reían para seguir la corriente, más de una persona confesó que se sentían incómodas. Ese humorcito suyo venía cargado de un tonito que atravesaba más que sus frases. Era de esos momentos donde todos fingen que no pasa nada, pero el ambiente se pone tan tenso que hasta el camarógrafo respira bajito. Lo más fuerte es que quienes trabajaban de cerca con él decían que a veces Paco no medía el impacto de lo que decía. Para él era chiste, pero para otros era un feo recordatorio de quién tenía el poder en ese set. Varias edecanes contaron en su momento que se sentían rebasadas por comentarios que hoy, con las leyes actuales, no pasarían ni de chiste. Pero en aquel entonces, mi gente, ¿quién se atrevía a decir algo contra la estrella del programa? Nadie. Y ahí es donde lo divertido se convertía en presión. Y claro, como siempre pasa, cuando alguien tiene tanto carisma frente al público, la gente piensa que así es también detrás de cámaras. Pero no, aquí aplica el dicho de mi tía, lo que ves en misa no es lo mismo que lo que ves en la cocina. Paco tenía dos caras, la del ídolo que hacía reír y la del compañero que a veces hacía sentir chiquito a quien se cruzaba en su camino. Y ahí les van las preguntas, mi gente.
¿Ustedes creen que el humor pesado es justificable solo porque alguien es famoso? ¿Les ha pasado que alguien muy querido por el público les decepcione por su comportamiento real? Si hubieran trabajado con él, ¿habrían aguantado el ambiente? ¿O le aplicaban la de, con permiso, voy por agua, y ya no regresaban? El siguiente en nuestra lista, ocupando el número 2, Adrián Marcelo. Y miren nada más, amigos, aquí tenemos al famoso que muchos defienden diciendo, ¡ay, es que así es él!, pero que otros aseguran que no es estilo, que así mero se pasa de lanza. Adrián Marcelo, el señor de la controversia, el apóstol del sarcasmo y el padrino de la incomodidad ajena. En pantalla se ve muy seguro, muy valiente, muy yo digo lo que otros no se atreven. Pero sus compañeros cuentan que ese valorcito le dura nomás cuando él es el que tira la pedrada, porque cuando se la regresan, ahí sí ya no gusta tanto. Durante su participación en la Casa de los Famosos, dicen que traía a Gala Montes como piñata de posada. Comentario que soltaba, comentario que picaba. Y no de esos que hacen reír tantito, no. De los que te dejan el espíritu como cuando tu tía ve que le usaste su topper para guardar mole. Dolido, ofendido y con ganas de llorar en silencio. El tonito con el que hablaba era de esos que parecen broma, pero que huelen a veneno de culebra. Y el público lo notó, porque la vibra estaba más tensa que faja de abuelita después de Navidad. Pero lo fuerte viene con los testimonios del medio. Gente que ha trabajado con él jura que Adrián tiene la mano muy ligerita para decir verdades, pero bien pesada para medir consecuencias. Que si se burla con ganas, que si critica, te deja el ánimo en el piso, y que si trae humor, más vale que no seas tú el tema, porque ese humor pica más que los chiles secos que guarda mi tía en la alacena para las emergencias. Dicen que usa el micrófono como espada, y a veces le gusta cortar más allá de lo necesario. Y claro, ahí vienen sus fans a decir, es que así es su personalidad. Si chucha, cómo no. A veces esa frase la usan para justificar a la gente que no quiere corregirse ni tantito. Porque está bien tener chispa, pero si tu chispa deja chamuscado al de al lado, entonces ya no eres gracioso, eres candil de la calle y obscuridad del camerino. Porque no hay forma bonita de decirle a alguien que lo estás ridiculizando por entretenimiento, aunque lo adornes con risita. Ahora yo les pregunto, ¿les ha tocado ese compañero que se cree muy sincero, pero más bien parece un abusón de escuela? ¿Hasta qué punto una broma sigue siendo broma? ¿Se imaginan estar trabajando con alguien que te avienta comentarios como si fueran dardos? El tercero en nuestra lista es nada más y nada menos que Mariana Echeverría. Sí, amigos, aquí la cosa se pone como novela de vecindario, de las que no se pierde nunca mi abuela, porque con Mariana Echeverría varios dicen que trabajar con ella era como vivir cerca de un volcán. Uno no sabía cuándo iba a explotar, pero seguro explotaba. En la tele se ve bien linda, sonriente, torpe coqueta, muy «ay, perdón, soy así». Pero detrás de cámaras cuentan que más de uno prefería caminar de puntitas para no despertar a la fiera dormida. El famoso pleito con Brigitte Gray fue solo lo que se vio públicamente, pero quienes estaban ahí aseguran que la vibra venía cargada desde antes. Miraditas que cortaban el aire, comentarios que parecían broma pero tenían filo, silencios incómodos como cuando tu abuela te pregunta «¿y la novia para cuándo?». Todo iba acumulándose hasta que el set parecía ring emocional. Y ya saben, cuando dos personas no se pasan, ni el fotógrafo logra acomodarlas bien. Y ojo, que no fue el único caso. Otros compañeros mencionaban que Mariana se molestaba con detalles que ni un gato nota. Que si la cámara no la tomaba como quería, que si la luz no le favorecía, que si alguien tardaba medio minuto más en cambiarse. Dicen que tenía arranques que dejaban a todos viendo al piso, como cuando te regañan injustamente y tú nomás te quedas pensando, ¿qué hice yo? Y en un ambiente donde hay prisa, estrés y calor, un carácter así puede encender una pelea con solo un suspiro. El chiste del asunto es que Mariana siempre ha dicho que todo fue malentendido, que la gente exagera, que la prensa inventa. Así le pasaba a mi tía Chuchis cuando decía que el carnicero y ella solo eran amigos, si chicha como no. Pero la neta es que, cuando más de uno coincidía en que su actitud complicaba el ambiente, pues ya no parece invento, parece costumbre. Y costumbre de esas que nadie quiere repetir. Porque trabajar con talento está muy chido, pero trabajar de mala siempre es como planchar ropa húmeda, uno sabe que va a terminar mal. Ahora díganme, ¿han convivido con alguien que se transforma más rápido que clima de marzo? ¿Creen que la tele maquilla personalidades problemáticas? ¿Ustedes aguantarían eso o renunciarían en la primera semana? Díganme lo que piensan en la cajita de comentarios. El cuarto en nuestra lista es ni más ni menos que Chabelo. Ay, amigos, aquí sí agárrense del sillón porque este tema siempre levanta polvo. Y del finito, de ese que ni con el sacudidor se quita. Porque si algo tenía Chabelo, aparte de sus eternos pantaloncitos cortos y su voz de «Señor», era la capacidad de dividir al país entero.
Unos lo veneraban como rey del domingo, y otros dicen que detrás del cuate había un carácter más rudo que rodilla pelada en recreo. Cuentan por ahí que trabajar con Chabelo era como vivir como horario de militar, que el señor llegaba puntual, sí, pero con el genio más filoso que cuchillo de fonda, que traía una disciplina tan estricta que varios salían del set con la moral hecha nudo, como cuando tu mamá te decía, luego hablamos, y tú ya te estabas despidiendo del mundo. Aseguran que no soportaba que alguien se equivocara, que se pusiera nervioso o que respirara chueco, y si algo no le cuadraba, uy amigos, dicen que tronaba más fuerte que cohete mal amarrado. Y ahí empieza el chisme bueno. Varios ex colaboradores decían que el amigo de todos los niños era amigo, pero no más de los niños de cámara. De los adultos, quién sabe. Se rumoraba que tenía cambios de humor que ni el clima de Toluca. Que un minuto estaba sonriendo y al otro ya estaba repartiendo regaños como si fueran boletitos para la tómbola. Y no crean que eran regañitos bonitos, no, eran de esos que te dejan viendo al piso y diciendo, ¿y yo qué? Igualito que cuando a mi tía Chuchis la descubrieron saliendo del Zumba y alegó que era terapia alternativa. Ahora, ojo, porque sus defensores decían, ¡ay, es que así es él! Muy perfeccionista. Sí, cómo no. Esa frase ya la traen grabada como tono de celular. Perfeccionista está bien, pero cuando la perfección incluye gritos y caras largas, pues ya no suena a perfección. Suena a que alguien necesita una manzanilla y un descanso largo, de esos que te recomiendan cuando vas a perder la paciencia. Y luego estaba el detalle de los invitados del programa. Varias historias cuentan que si un niño no seguía las reglas del juego, Chabelo lo volteaba a ver con una mirada que podía partir nueces. Algunos hasta decían que el chamaco quedaba más tieso que gelatina sin refrigerar. Claro, nadie decía nada porque es Chabelo. Pero ahí quedaba la anécdota flotando como olor a frijoles quemados. Y si no, pregúntenle a Derbez, quien en sus inicios fue víctima de este abusón. Así que ahora yo quiero saber, mi gente, ¿de verdad creen que el cuate era tan bonachón como lo vendían en tele? ¿O más bien tenía su carácter guardado detrás de los juegos y los premios? ¿Les hubiera gustado trabajar ahí o salen corriendo desde el casting? Díganme ustedes en la cajita de comentarios. Y en la posición número 5 aparece, haciendo ruido, Araceli Arámbula. Amigos, hablar de Araceli Arámbula en los camerinos es como hablar de la vecina que todos dicen que es un amor, pero que también ha corrido a 3 plomeros y a 2 repartidores. En la tele se ve divina, dulce, casi como anuncio de perfume caro, pero los que han trabajado con ella cuentan que su carácter podía cambiar más rápido que la fe de mi tía cuando le conviene. Un día era otoño, al otro verano, y al que no le gustaba el clima, pues ni modo. Dicen por ahí que Araceli tenía un radar emocional más delicado que los frijoles cuando están a punto de pegarse, que si el vestuario no le encantaba, se le notaba, que si el director levantaba tantito la voz, ya lo volteaba a ver con una ceja levantada que hacía temblar hasta al apuntador, y que si alguien respiraba fuerte en el momento incorrecto, ¡ay, papá! La mirada que les echaba podía dejar a cualquiera más callado que niño regañado en misa. Pero donde más se armaban los chismes era en sus interacciones con compañeros. Algunos contaban que, si Araceli traía el genio encendido, había que caminarle alrededor como si fuera estatua en museo, sin tocar, sin hablar y sin voltear mucho. Que tenía un humor que podía pasar de amable a filoso sin previo aviso, igualito que mi abuela cuando está viendo su novela y alguien se atreve a cambiarle el canal. Eso sí, cuando estaba de buenas era un sol, pero cuando no, mejor cargar agua con coladera. Y claro, ella siempre decía que todo era exageración de la prensa, que malinterpretan, que inventan. Pues sí, como cuando mi tía Chuchis dice que no es tóxica, nomás muy protectora. Pero cuando más de un compañero coincidía en que trabajar con Araceli era una aventura emocional, pues ya no suena tanto a invento, suena a que la señora nomás no perdona ni media. Y uno ahí, trabajando, tratando de no decir una frase equivocada porque se te viene la tormenta. Ahora díganme ustedes, ¿será que la fama afila el carácter más que una lima de uñas? ¿O creen que Araceli solo estaba defendiendo su espacio? ¿Ustedes aguantarían un ambiente así? ¿O a la primera dicen, hasta aquí llegué? Déjenme su respuesta allá abajo. En el número 6 nos encontramos con Tabata Jalil. Amigos, aquí la cosa se pone sabrosa porque Tabata Jalil será muy sonriente en pantalla, muy buena onda para las cápsulas de Venga la Alegría, pero según cuentan detrás del foro, esa sonrisa se apaga más rápido que el wifi pirata de mi tía Chuchis. Y no lo digo yo, lo dice el público que ya no se la compra tan fácil, porque en varios videos se ve clarito cómo se le va encima a Cristal Silva con una actitud que deja helado a cualquiera. Dicen que Tabata tiene una forma de bromear que no se siente broma, sino chicotazo emocional. Que si le quitan la palabra, se enoja,
que si la cámara se tarda, frunce el ceño, que si un compañero se atraviesa tantito, lo reta con la mirada como si estuviera disputando lugar en la carnicería. Y lo peor es cuando le arrebata cosas a Cristal en vivo. Amigos, eso ya no es juego. Eso ya es como cuando tu prima la tóxica te quita el celular nomás para ver algo y luego te revisa las fotos. Pero lo que más pega es ese tonito con el que habla cuando se siente superior. Ese dejo de "yo llevo más tiempo aquí" que nomás le falta decirlo en voz alta. Y mientras Cristal sonríe para no hacer más grande el boquete, Tabata sigue con su actitud como si el foro fuera su casa y los demás fueran visitas no deseadas. Y uno ahí viendo todo en video, diciendo, híjole, ¿a poco así será también fuera del aire? La verdad es que la gente no es tonta. Cuando muchas personas empiezan a notar lo mismo, algo hay. Y si la audiencia ya la trae de encargo porque la ven muy pasadita de lanza, pues no es por gusto, es por lo que ellas mismas están viendo en pantalla. A ver, mi gente, ¿esto es carácter fuerte o ganas de sentirse más que los demás? ¿Han trabajado con alguien que sonríe para la foto pero muerde por debajo? ¿O creen que solo es mala edición del programa? Y en el número 7 aparece Galilea Montijo. Ay, pero si aquí sí se armó la novela de las 6, porque Galilea Montijo siempre ha tenido una sonrisa que ilumina el set, pero según sus compañeros, también tiene una sombra que oscurece pasillos enteros. Y eso de que entre broma y broma la verdad se asoma, aquí aplica perfecto, porque más de uno asegura que Gali se toma muy en serio eso de jugar pesado. Recordemos cuando se burló de Shanique en plena transmisión, que sí, que era broma, que todo relax, pero la expresión de Shanique parecía más de "trágame tierra" que de carcajada. Y claro, la gente vio eso y dijo, pues ¿qué tanto se trae esta mujer? Y luego vienen los rumores fuertes, que si no le caes bien, te puede hacer la vida imposible, que si tiene línea directa con altos mandos, que si ella decide quién se queda y quién se va. Si eso es cierto, entonces más que conductora, parece jefa de recursos humanos con pistola láser. También se dice que Gali tiene ese humorcito que incomoda, que te dice las cosas con sonrisa pero con filo, como cuando tu tía te dice, ¡ay, qué bonito te queda ese color! Lástima que te hace ver más ancho. Y eso cala. Dicen que varios entran al foro cruzando los dedos para no quedar en su lista negra del día. Lo más impactante es que esto no es rumor nuevo. Lleva años sonando que Galilea tiene un carácter que puede levantar o tumbar el ambiente de un jalón. Y si tantas personas coinciden sin conocerse entre sí, algo debe haber en el agua, ¿no creen? Ahora, raza, ¿creen que Gali de verdad tiene ese poder que dicen? ¿O solo es fama que le han colgado? Y si pudieran trabajar con ella, ¿le entrarían o pasarían? Y en el número 8 llega con fuerza Andrea Legarreta. Aquí sí agárrense, porque Andrea Legarreta es figura fuerte en Hoy, pero según cuentan varios ex colaboradores, también puede ser figura pesada, que no es lo mismo, pero a veces se siente igual. Desde hace años se rumora que la conductora tiene un nivel de influencia tan grande que si no le agradas, mejor ni te acomodes porque no vas a durar. El caso más sonado fue el de Atala Sarmiento, que llegó como invitada, que hizo su chamba, pero que al parecer no le cayó bien ni a Andrea ni a Galilea. Y de inmediato se notó el ambiente frío como recalentado de refrigerador descompuesto. Y lo más fuerte, cuando Atala regresó, Andrea y Galilea prefirieron irse antes de compartir cámara. Si eso no es mensaje directo, yo ya no sé qué sería. Pero ahí no para la cosa. También se dice que Andrea tuvo una relación sentimental con un alto ejecutivo y que gracias a eso su palabra pesa más que cenicero de vidrio. Que si ella dice no, es no. Y que si dice, esa persona no me vibra, pues la producción empieza a despedirse aunque no haya pasado la quincena. Lo curioso es que Andrea siempre niega todo, que pura envidia, que la prensa inventa, que ella es amor y luz. Sí, como mi tía cuando jura que no es controladora, pero quiere decidir hasta el mantel para la fiesta. Así que díganme ustedes, ¿ustedes ven a Andrea como líder natural o como villanaza silenciosa? ¿Creen que de verdad tiene ese poder para correr gente? ¿O todo es mito urbano de pasillo? Y en el número 9 nos encontramos con Cecilia Galeano. Ah, Cecilia Galeano. La mujer que en Sabadazo traía sonrisa de oreja a oreja, mientras, según cuentan, traía a gomita de piñata emocional. Y es que aquí no estamos hablando de una bromita ligera, estamos hablando de humillaciones públicas, burlas y comentarios que dejaban a la pobre gomita más triste que lonche sin salsa. Lo más fuerte es que todo esto lo hizo con Laura G. como aliada. Juntas se armaban el dúo dinámico del bullying en televisión nacional. Que si le hacían bromas pesadas, que si se burlaban del físico, que si la trataban de menos. Y uno veía todo eso y decía, pues ¿quién la supervisa? ¿El mismísimo diablito? Pero luego llegó el rumor del anillo desaparecido, que si Cecilia lo había tomado, que si no, que fue malentendido, y aunque nunca se probó nada, la mancha quedó.
Y cuando reaparecieron juntas en la casa de los famosos, el morbo se encendió como cerillo en gasolina. Que si la entrevista, que si el anillo gigante que llevaba puesto era indirecta, que si se estaban picando todavía. Todo México estaba ahí nomás viendo quién respiraba más fuerte. Y aunque Cecilia diga que todo está en el pasado, la gente no olvida tan fácil. Cuando hay un historial de maltrato, las disculpas saben a té sin azúcar, nomás no convencen. A ver, mi gente, ¿ustedes creen que Cecilia cambió o solo actúa bonito frente a cámaras? ¿Se puede perdonar algo así? ¿O creen que todavía hay pique entre ellas? Y en la posición número 10 aparece Laura G. Y aquí sí se arma la carnita, porque Laura G fue quien más directo se le fue encima a Gomita en Sabadazo. Que si la empujaba, que si se le subía encima con tacones, que si aprovechaba cualquier oportunidad para lucirse a costa de ella. Eso ya no es compañerismo, eso es abuso disfrazado de sketch. Cuentan que su actitud era tan pesada que un día hasta la corrieron por supuestamente darle un zape a una compañera durante un noticiero. Imagínense nada más, que te corran por repartir golpes en plena transmisión. Eso ya es otro nivel. Como mi tía cuando dice que no es agresiva, pero se le sale la chancla voladora. Y lo más triste es que todo esto lo hacía mientras la producción la protegía, porque Laura era de las favoritas del programa. Pero el público no es ciego, y cada humillación hacia Gomita quedó grabada para siempre. Tanto así que cuando salió el run run de su despido, mucha gente dijo, pues ya era hora. Y aunque hoy Laura intente mostrarse más relajada y profesional, la sombra de lo que hizo sigue persiguiéndola. Porque cuando lastimas a alguien en público, la factura llega en público también. Ahora díganme ustedes, ¿creen que Laura siempre fue así o la fama la mareó? ¿Ustedes podrían perdonar a alguien que los trató así? ¿O creen que esto solo se calmó porque la corrieron? Y el número 11 cae en manos de Adal Ramones. Ay, mi gente, aquí sí se nos cayó un ídolo de los 90, porque Adal Ramones era muy simpático contando monólogos, pero últimamente dicen que trae un genio más rancio que pan dulce guardado en bolsa durante semanas. En la nueva versión de La Granja, varios jugadores comentaron que Adal no llega a conducir, llega a regañar. Y no poquito, regañar con ese tonito pasivo-agresivo que te hace pensar si te está hablando bonito o te está diciendo menso. Los panelistas tampoco han salido bien librados, que si los exhibe, que si se burla de ellos, que si remata comentarios solo para verse superior. Y cuando el humor se vuelve herramienta para picar, ya no hace reír, hace incomodar. Como mi tía cuando dice, «Ay, hija, estás más repuestita, ¿verdad?», pero según ella, lo dijo con cariño. Lo más fuerte fue cuando empezó a circular el rumor de que el éxito de Otro Rollo nunca fue gracias a él, sino a Jordi Rosado. Y mira, rumores hay muchos, pero este caló hondo porque vino de gente que trabajó ahí. Que si Jordi era el cerebro, que si Adal nomás era la cara bonita, que si las ideas salían de otro lado. Imagínate que después de décadas te digan que no eras la estrella, cualquiera se amarga. Hoy, Adal intenta mantener el mismo estilo de comedia, pero varios dicen que ya se siente más pesado que gracioso, más crítico que divertido, más juez que conductor. Y cuando el público empieza a notarlo, es porque algo ya no está brillando como antes. En la posición número 12 aparece Raúl Velasco. Aquí sí corran, porque Raúl Velasco fue el rey de la tele y también el rey del maltrato según muchos testimonios. En Siempre en Domingo se presentaron los más grandes artistas, pero también se repartieron las humillaciones más épicas de la televisión mexicana. Y lo peor, todo en horario familiar, como si fuera chistecito. El caso de Bronco es uno de los más comentados. Imagínense que apenas iban empezando y Raúl Velasco los llama simios por su apariencia. Simios. Así, directo, sin filtro y en cadena nacional. ¿Qué clase de presentación es esa? Cualquier otro conductor hubiera pedido disculpas, pero él no. Él hasta parecía orgulloso de sus comentarios. Y no fue el único. También humilló a Thalía diciéndole corrientota, a una integrante de Pandora llamándola gorda, y a varios más los hizo sentir menos que alfombra de entrada. Y la gente no decía nada porque era Raúl Velasco. Cuando alguien tiene tanto poder en una industria, todos se quedan callados aunque les pique el alma. Hoy en día, esos momentos se viralizan en redes y la gente se queda fría al ver lo normalizado que estaba ese trato. Pero en su época, nadie se le ponía enfrente. Era él o nadie. Y así, pues claro que se pasaba de lanza cada vez que quería. Ahora cuéntenme, ¿creen que Raúl Velasco sería cancelado hoy mismo si siguiera vivo? ¿Aceptarían trabajar con alguien así solo por fama? ¿O creen que la tele de antes perdonaba demasiado? Y en el número 13 se nos asoma Mario Besares. Aquí la historia se pone jugosa porque Mario Besares aprendió del maestro, y no en buen sentido. Después de años trabajando con Paco Stanley, muchos dicen que Besares quiso copiarle el estilo, pero nomás le salió la parte pesada.
Cuando tuvo su propio programa en Monterrey, se dice que trató a sus colaboradores con la misma actitud dominante y burlona que tanto se le criticó a Paco. Y en la casa de los famosos, uy, ahí sí parecía santo. Abrazaba, aconsejaba, lloraba, reía. Pero en cuanto salió de la casa, varios reporteros dijeron que les contestaba mal, que les hacía caras, que se mostraba altanero. Como cuando tu tío jura que ya cambió, pero a la primera contrariedad vuelve a ser el mismo gruñón de siempre. Lo más triste es que hasta sus seguidores, los que lo apoyaron para ganar, empezaron a decepcionarse. Que no les contestaba, que se molestaba si le pedían foto, que se hacía el importante. Y cuando uno se olvida de que el público es el que lo tiene donde está, pues ahí se empieza a caer el castillo. Besares siempre ha tenido esa dualidad. En cámara es una cosa, fuera de cámara es otra. Y cuando esa diferencia es muy grande, la gente lo nota y lo comenta, pero con ganas. Raza, díganme, ¿creen que Mario solo finge para la tele? ¿O es que la fama le infló el ego? ¿Ustedes seguirían apoyando a alguien que les habla mal en persona? Y en el puesto número 14 nos topamos con Ana Brenda Contreras. Aquí la cosa se siente como novela, pero no de amor, sino de drama laboral. Una compañera de la novela, La que no podía amar, salió a decir que Ana Brenda era bastante grosera en grabación, que si algo no salía como ella quería, se enojaba, que si la escena no le gustaba, levantaba la voz, y que a la menor provocación, gritaba. Imagínense estar actuando una escena intensa y que de repente la protagonista grite porque alguien movió una lámpara medio centímetro. Eso no solo rompe la concentración, también rompe el espíritu. Y según la actriz que lo contó, a ella y a varios más les tocó recibir esos regaños sin deberla ni temerla. Ana Brenda siempre se ha visto muy profesional en pantalla, muy elegante, muy centrada. Pero ya ven que a veces la pantalla nomás muestra la parte bonita. En un set, cuando hay presión, el verdadero carácter sale volando como chancla de mamá, y aquí salió con ganas. Lo fuerte es que varias personas empezaron a confirmar esa actitud, que no era un mal día, que no era estrés pasajero, que así era su forma de tratar cuando algo no le parecía. Y pues una cosa es ser perfeccionista y otra cosa es dejar temblando a los demás. Ahora ustedes díganme, ¿les sorprendería que una estrella trate mal a su equipo? ¿Creen que la fama justifica gritos? ¿O esto ya es puro mal carácter? Y agárrense, que en el número 15 entra Pepe Aguilar. Aquí la cosa cambia un poco porque Pepe no se pasa de lanza con compañeros, se pasa de lanza con sus propios hijos. Sobre todo con Leonardo Aguilar, quien a cada rato termina siendo el blanco de comentarios que más que chistosos parecen humillaciones disfrazadas. En varias entrevistas, Pepe le ha dicho cosas como: yo le presto dinero, no tiene para pagar el hotel, no tiene dinero propio. Y aunque lo diga riéndose, el tono se siente más pesado que maleta sin rueditas. Y Leonardo, pues pobre, nomás se ríe incómodo, como cuando tu papá te balconea delante de toda la familia. Muchos fans empezaron a notar que Pepe lo interrumpe, lo corrige, le tira indirectas, lo minimiza, y aunque él diga que es humor familiar, pues el público no es tonto. Una cosa es cotorrear y otra cosa es dejarlo mal frente a millones. Pepe es un ícono de la música, sí, pero eso no le da permiso de pisar a nadie, menos a su propio hijo. Porque ser figura pública no significa tener hijos de utilería. Ahora ustedes díganme, ¿es humor o humillación? ¿Les gustaría que su papá les hablara así en televisión nacional? ¿Creen que Leonardo ya está harto o solo aguanta por respeto? Y en número 16 se lo gana Capi Pérez. Ay, mi gente, aquí sí se divide la audiencia porque el Capi Pérez es el rey de la parodia, pero también el rey de desesperar a sus compañeros. Que sus imitaciones son chistosas para el público, sí, pero para los compañeros, a veces no tanto. Brandon Peniche fue uno de los que más se quejó de que el Capi lo hacía ver ridículo. Dicen que el Capi a veces confunde la confianza con el exceso, que si se burla con ganas, que si imita, exagera tanto que la persona queda como caricatura. Y aunque él lo hace por chamba, pues a nadie le gusta verse en pantalla como personaje de revista cómica. El asunto llegó tan lejos que hasta Pati Chapoy tuvo que mencionarlo en Ventaneando, diciendo que Brandon estaba molesto. Y ahí fue cuando el Capi tuvo que pedir disculpas en televisión. Disculpas que, según el público, sonaron más a "me obligaron" que a "lo siento". Y miren, el Capi es talentoso, es creativo, es rápido para contestar. Pero cuando tu humor empieza a incomodar más de lo que hace reír, pues ya no es humor, es falta de sensibilidad. Y en tele, eso pesa. A ver, ¿les gusta el humor del Capi o sí se pasa de frenada? ¿Se sentirían cómodos siendo imitados así? ¿O creen que el Capi exagera por rating? Y cerramos con el número 17, Niurka Marcos.
Pero aquí sí viene la reina del pleito, la emperatriz del desacato y la madrina del "a mí me respetas". Niurka Marcos no necesita presentación porque su historial habla clarísimo. Si hay un conflicto, una discusión o una pelea verbal, revisen bien y probablemente está ella en medio, dándolo todo. Niurka es famosa por insultar, humillar y rebajar a quien se le ponga enfrente. Que si el físico, que si la voz, que si la carrera, que si el talento, nada se salva. Y cuando la mujer decide atacar, no lo hace con cuchillito, lo hace con machete. Varias actrices, bailarinas y conductoras han sido víctimas de su lengua afilada. Lo más fuerte es que Niurka no se arrepiente. Ella misma dice que lo hace porque dice la verdad. Pero una cosa es decir la verdad y otra es aventarla como agua hirviendo en la cara del otro. Y la gente se lo ha celebrado tanto durante años que ya parece deporte nacional verla pelear. Y luego está el tema de su hija Romina. Muchos dicen que el karma le llegó porque la niña heredó el carácter y ahora la trae a raya. Que donde Niurka antes gritaba, ahora tiene que negociar, y eso, para muchos, fue justicia poética. A ver, mi gente, ¿Niurka dice la verdad o simplemente ataca? ¿Es autenticidad o maltrato? ¿Y creen que Romina sí es su karma? Y miren, mi gente bonita y venenosa de cariño, después de todo este desfile de famosos que se han pasado de lanza con sus compañeros, queda claro que en la tele se ve una cosa, pero detrás, detrás corren historias que ni la tía Chuchi se atreve a contar sin su vasito de té de boldo. Aquí hay humillaciones, gritos, malos modos, berrinches, amenazas y uno que otro ego del tamaño de un tráiler doble remolque. Y aún así, ahí siguen, como si nada, muy sonrientes para la foto. Pero ustedes saben cómo es esto, el chisme nunca se acaba, nomás cambia de protagonista. Y si hoy hablamos de estos 17, mañana salen otros 7 que ya están calentando en la banca para entrar al escándalo. Porque donde hay cámaras, hay bronca. Y donde hay bronca, aquí estamos nosotros, listos para contarlo como se debe. Ahora sí, mi gente chismosa de corazón, ustedes suelten lo que traen atorado. ¿Quién de todos estos creen que es el más pasado de lanza? ¿Con quién jamás trabajarían? ¿Y quién creen que está sobrevalorado y ya debería bajarle 2 rayitas? Cuéntenmelo todo allá abajito en los comentarios, que aquí se lee todo, hasta lo que escriben con coraje. Y ya saben, si quieren la segunda parte, la tercera o la edición extendida con nombres que nadie se atreve a mencionar, ustedes díganlo. Regálenme su like, compartan este video y activen la campanita, que aquí el chisme no descansa y nosotros tampoco. Nos vemos en la próxima, aquí donde se cuenta lo que otros callan.